Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Yo en el mundo de Dragon Ball capítulo 201. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Mijorin fue uno de los guerreros más destacados del área norte. Para proteger su planeta natal, pereció junto con una estrella extremadamente masiva. Tras su muerte, captó su atención, lo que le dio la oportunidad de entrenar en el planeta del Gran Kai. Tras entrenar en el planeta del Gran Kai durante tantos años, la fuerza de Mijorin había aumentado constantemente. En su opinión, era el rival perfecto para Raditz, y su batalla estaba destinada a ser sumamente interesante. Mientras North Kai caminaba hacia la arena, el grupo avanzó con paso majestuoso. Mientras tanto, Olibu, sin darse cuenta, se acercó a la espalda de Kai del Norte y caminó junto a Talot. El intercambio de miradas entre ambos se produjo varias veces, haciendo que la atmósfera a su alrededor se tensara sutilmente. Talot estaba examinando a Olibu, y Olibu le hacía lo mismo a él. En cuanto a Salari, quedó momentáneamente excluida. No eres un tipo común. Sentí tu aura hace un momento, es fuerte, comentó Olibu. Al oír esto, Talot esbozó una leve sonrisa. Tú tampoco estás mal. Entre todos los oponentes a los que me he enfrentado, probablemente ocupas el segundo puesto. Al oír a Talot decir esto, Olibu se sorprendió. No le sorprendió que Talot lo clasificara tan alto, sino que su fuerza era considerada de primer nivel en todo el planeta del Gran Kai. Aunque no fuera el más fuerte, pocos podían rivalizar con él. Además, era el as absoluto de la facción del área norte. Y ahora Talot decía que su fuerza era solo la segunda entre aquellos con los que había luchado, entonces ¿qué tan fuerte era el primero? ¿Quién era? ¿De verdad había alguien más poderoso que él? Innumerables pensamientos surgieron en su mente y numerosas emociones comenzaron a agitarse en su corazón. No fue hasta que pasó un rato que Olibu finalmente se calmó. Con una leve sonrisa, dijo, ¿solo segundo lugar? Quizás simplemente no comprendes mi fuerza lo suficiente. Al escuchar la respuesta de Olibu, Talot sonrió sin decirle una palabra. Olibu estaba confiado, pero había que decirlo. La fuerza de Cooler probablemente era mayor que la suya. A menos que Olibu realmente hubiera escondido una enorme cantidad de poder que Talot simplemente no podía sentir. Al escuchar a los dos conversar, North Kai se regocijó secretamente por dentro. Había sucedido lo que más deseaba ver. Olibu. Kaio del Norte llevaba mucho tiempo queriendo presentárselo a Talot. Pero, como no se le permitía entrar al planeta del Gran Kaio y Olibu no podía irse fácilmente, se había retrasado hasta ahora. Ambos eran guerreros increíblemente poderosos, sobre todo porque también estaban unidos por el destino. Olibu había sido un guerrero terrícola, pero hace más de 1000 años, había venido aquí para someterse a un duro entrenamiento. Aunque Talot y los demás eran Saiyajin, actualmente vivían en la Tierra. En cierto sentido, eso los convirtió en medio locales. Continuaron avanzando y llegaron a la espaciosa arena. Todas las miradas estaban centradas en Raditz y Mijorin. Después de un momento de enfrentamiento, comenzó la batalla. Raditz y Mijorin se enfrentaron en un frenesí, sus poderosos ataques provocaron ráfagas de ondas de choque en el aire. Para los observadores externos, la pelea parecía bastante normal. Ambos alternaban constantemente entre ataque y defensa, con fuerzas que parecían estar igualadas, manteniendo un delicado equilibrio donde ninguno podía tomar la delantera. ¿Pero fue realmente así? Por supuesto que no. Mijorin estaba poniendo a prueba a Raditz, y Raditz también estaba poniendo a prueba a Mijorin. Ninguno de los dos había desatado aún todo su poder. Bang. Boom. Bang. Después de intercambiar varios golpes poderosos, tanto Raditz como Mijorin se vieron obligados a retirarse al mismo tiempo debido al impacto de su choque. La primera ronda de sondeo terminó, y ninguno de los dos lanzó otro ataque. En cambio, se detuvieron a analizar. Ese breve intercambio les había dado a ambos una comprensión aproximada de la fuerza del otro. Raditz estaba emocionado. Nunca se había enfrentado a un oponente tan formidable. Antes, solo había entrenado con Salari y Talot. Esta vez, por fin tenía la oportunidad de darlo todo y demostrar sus habilidades. La expresión de Mijorin era seria. A partir de ese intercambio, había deducido la verdadera fuerza de Raditz. Aunque aún estaba muy por debajo de la suya, le había sorprendido enormemente. Se acabó el calentamiento. Más te vale que lo des todo ahora, porque para derrotarte, solo necesito usar una 10ª parte de mi poder. Las palabras de Mijorin fueron contundentes. Ese comentario hizo que Raditz se echara a reír.
Si crees que puedes, inténtalo. Pero no dejes que yo te gane fácilmente. Arrogante. Tú eres el arrogante. La batalla se hizo más intensa. Este cambio no escapó a los ojos de Olibu y Talot, que observaban desde fuera de la arena. Parece que tu compañero va a perder. Una vez que Mijorin se pone serio, es difícil detenerlo, advirtió Olibu con calma. Conocía bien la fuerza de Mijorin. Incluso en una batalla de este nivel, Mijorin solo usaba una décima parte de su poder. En cuanto a Raditz, parecía que ya iba a darlo todo. Para Olibu, el hecho de que Raditz pudiera luchar contra Mijorin hasta ese punto ya era bastante impresionante. Pero, al fin y al cabo, aún era un novato. Quizás, tras entrenar en el planeta del Gran Kai, pudiera alcanzarlo en el futuro. No saques conclusiones tan rápido. La fuerza de Raditz es mucho mayor de lo que has visto hasta ahora, esto es solo el comienzo, dijo Talot, con los brazos cruzados, sin mostrar preocupación por la posibilidad de que Raditz fuera derrotado. Al oír esto, Olibu se quedó perplejo. Pero entonces, una repentina revelación lo asaltó y lo conectó. Estos tres Saiyajin no solo estaban vivos, todos fueron reconocidos personalmente por Northkai como sus discípulos. Entre todos ellos, ¿cuántos podrían considerarse verdaderamente discípulos de Kai del Norte? En otras palabras, es muy probable que estos tres Saiyajin hayan recibido las verdaderas enseñanzas de Kaio-san del Norte. ¿Será que ya ha captado el Kaioken?, exclamó Olibu, sorprendido. Mientras hablaba, miró hacia Northkai. Naturalmente, Kai del Norte no respondió, porque no tenía obligación de hacerlo. Aún así, su silencio aún conmocionaba a los guerreros que observaban. Aunque ninguno de ellos había aprendido el Kaioken, sin duda sabían que era la técnica exclusiva de Kaio del Norte. Durante todo este tiempo, habían trabajado duro para aprenderlo también, pero algunas técnicas simplemente no estaban destinadas a que cualquiera las aprendiera. No importa cuán sólida sea tu base, no necesariamente será suficiente. Lo verás tú mismo, Olibu, respondió Talot en nombre de Northkai. Después de eso, no dijo más y continuó viendo la batalla de Raditz. Todos los guerreros se concentraron por completo, ansiosos por ver con sus propios ojos si este recién llegado, Raditz, realmente había aprendido Kaioken. Mientras tanto, la batalla de Raditz y Mijorin se intensificó. Tras otro feroz enfrentamiento, ambos bandos volvieron a enfrentarse. A medida que el ambiente se volvía cada vez más tenso, Mijorin no pudo soportarlo más. Ahora te mostraré mi verdadero poder. Novato, no me culpes por ser demasiado duro. El cuerpo de hombre lobo de Mijorin se inclinó ligeramente hacia adelante. A medida que su aura aumentaba, también comenzaron a aparecer cambios sutiles en su cuerpo de bestia. Visible a simple vista, una capa de luz roja envolvía su cuerpo, como una fina membrana. ¡Au! Con un aullido como el de un lobo, el aura de Mijorin estalló por completo con ese grito, una violenta oleada de energía estalló y se transformó en una tormenta que arrasó por todas partes. El aura frenética reemplazó a la anterior y una presión masiva cayó sobre Raditz. El aura de Mijorin rugía en todas direcciones, alterando la presión del aire. Su poder se disparó, alcanzando poco más de 20 millones en términos numéricos. ¿Así que esta es toda tu fuerza? ¿De verdad no mentías? Sintiendo la tormenta de aura abalanzándose sobre él, Raditz no se inmutó. En cambio, sonrió con entusiasmo. Al menos, Mijorin no lo había decepcionado. Su fuerza superó con creces las expectativas y merecía que Raditz lo diera todo. ¡Oh! Cuando su aura alcanzó su punto máximo, Mijorin la retiró bruscamente. La tormenta que había asolado la zona también se dispersó. Se paró cerca de Raditz, con una postura imponente y abrumadoramente segura, con los brazos cruzados. Novato, ahora entiendes la diferencia de fuerza entre nosotros, ¿verdad? Continuar esta pelea es inútil. Terminémosla aquí. No eres rival para mí. Simplemente admite la derrota y retrocede obedientemente. El intento de intimidación de Mijorin hizo reír a Raditz. Ni siquiera Talot pudo hacerlo rendirse y admitir la derrota. ¿Acaso su fuerza lo hacía capaz de admitir la derrota? Menudo chiste. No saques conclusiones tan rápidas. ¿Estás seguro de que este es el límite de mi poder? Al oír eso, Raditz usó el Kaioken con decisión. Un aura carmesí lo envolvió, y su poder se disparó. La inmensa presión se estrelló contra Mijorin, destrozando su aura, previamente estable, con pura fuerza bruta. Al sentir esta aura que se intensificaba rápidamente y era aterradora, la sonrisa en el rostro de Mijorin se congeló, reemplazada por un profundo shock y miedo. Esta es la técnica secreta del señor Kai. Kaioken. ¿De verdad el señor Kai te enseñó esta técnica, e incluso la dominas?, gritó Mijorin con incredulidad.
HMPH. Ya que sabes sobre Kaioken, no malgastaré palabras. Déjame mostrarte mi Kaioken X20. Con un estallido de poder, Raditz desató el Kaioken X20. Su poder superó los 28 millones. La aterradora presión se expandió sin control, envolviendo instantáneamente el cuerpo de Mijorin y bloqueando por completo sus movimientos. Maldita sea. Estoy paralizado por el aura, no puedo moverme. Al darse cuenta de que su cuerpo no respondía, las emociones de Mijorin se descontrolaron, completamente horrorizado. El aura de Raditz alcanzó su punto máximo, luego cargó inmediatamente hacia adelante como una tormenta y apareció justo enfrente de Mijorin, balanceando su puño para estrellarlo ferozmente en el abdomen de Mijorin. Auge. Se escuchó un impacto visceral y estremecedor. Esos abdominales, que parecían de piedra sólida, se deformaron con facilidad por el golpe, completamente incapaces de soportar el ataque de Raditz. Los ojos de Mijorin se pusieron en blanco y la oscuridad se tragó su conciencia mientras se desplomaba en el suelo. Un KO de un solo golpe. Así es. El resultado se decidió sin ningún suspenso. Raditz ya dominaba casi a la perfección su poder. Lanzó ese golpe con toda su fuerza. Aprovechó la oportunidad para imponer su autoridad. No era que no quisiera una pelea prolongada, pero habría muchas oportunidades en el futuro y un sinnúmero de oponentes esperando. Para decirlo claramente, el planeta del Gran Kaio había estado en paz durante demasiado tiempo. Los guerreros aquí habían vivido en la comodidad durante demasiado tiempo, hasta el punto de que incluso habían olvidado lo que se sentía en una verdadera batalla. No hay nada malo en buscar la fuerza, pero sin experiencia real en combate, sin objetivos claros y sin pruebas, este es el resultado. Si Mijorin hubiera estado librando batallas reales todo el tiempo, no habría forma de que Raditz pudiera haberlo derribado con un solo golpe. Perdón por acabar contigo de un solo golpe. Fue un poco aburrido, pero debo admitir que me abriste los ojos. Raditz canceló su Kaioken X20, con una sonrisa de confianza en su rostro. Con las manos en las caderas, su mirada recorrió a todos los que estaban fuera de la arena. Los guerreros que presenciaron esta escena se quedaron atónitos y en silencio, congelados en el lugar. Si bien Mijorin podría no haber estado entre los luchadores de primer nivel, definitivamente se ubicó dentro de los 10 mejores de su grupo. Aún así, había sido derrotado por un solo golpe de Raditz. La diferencia de poder era tan grande que les costaba creerlo. Su comprensión de Kaioken había quedado completamente trastocada. Solo ahora se dieron cuenta de que no era un novato. Era claramente un superguerrero. Los 3 Saiyajin traídos por Lord Norkai, era más probable que estuvieran aquí para entrenarnos. Kaioken. Y fue 20 veces más fuerte. Incluso Olibu estaba tan sorprendido que se quedó sin palabras. Él también conocía a Kaioken. Pero, como máximo, solo podría usarlo con un multiplicador 2 o 3 veces superior. La carga de 20x Kaioken era inimaginable. Era aterradora. Esto no era algo que se pudiera lograr simplemente con un cuerpo fuerte. Requería control del aura, un físico poderoso y un profundo conocimiento de la energía espiritual. El más mínimo paso en falso podía significar la explosión y la muerte. Precisamente por eso no lo utilizó. Pero con Raditz usando 20x Kaioken con tanta facilidad, quedó claro para cualquiera que estuviera mirando. No hubo efectos secundarios en absoluto. Esto dejó en claro cuán hábil era Raditz con Kaioken, mucho más allá de las propias habilidades de Olibu. Inconscientemente, la mirada de Olibu hacia Talot cambió nuevamente. Si Raditz podía manejar 20 Kaioken con tanta facilidad, entonces el aún más poderoso Talot definitivamente también podía. Tal vez incluso podría ir más allá de eso, a multiplicadores más altos. Esa aura que sintió antes, probablemente, provenía de un multiplicador aún mayor de Kaioken. Lo que Olibu no sabía era que el arrebato anterior de Talot no era un Kaioken en absoluto, sino una transformación de Super Saiyan. Por supuesto, eso no impidió que su espíritu de lucha aumentara. La pelea de tu compañero terminó. ¿Qué te parece? ¿Quieres entrenar conmigo?, propuso Olibu. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, todos los presentes quedaron instantáneamente sorprendidos. Eso es exactamente lo que estaba pensando, respondió Talot con suavidad. En ese momento, ambos habían llegado, en cierto sentido, a un entendimiento mutuo. Ambos estaban ansiosos por luchar contra el otro. Si van a pelear, será mejor que elijan otro lugar. Con sus niveles de poder, esta zona no podrá resistirlo. Vayan al campo de entrenamiento de la montaña Aguja. Ese lugar está reforzado con barreras, pueden darlo todo sin reservas, dijo Kai del Norte de repente, eligiendo un campo de batalla para Talot y Olibu. Él también esperaba con ansias esta pelea.
La fuerza de Olibu era indiscutible. Actualmente era el guerrero más fuerte del campamento de Kai del Norte. Talot, su discípulo entrenado personalmente, había alcanzado un nivel de poder sin precedentes. Un enfrentamiento entre ambos sería sin duda espectacular. Entendido, señor Kai. Olibu hizo una reverencia respetuosa a Kai del Norte, luego se giró hacia Talot y dijo: sígueme. Te guiaré el camino. Talot asintió. Los dos despegaron, uno tras otro, hacia la lejana región de la montaña Aguja. En verdad, Talot ya había adivinado más o menos dónde estaría el campo de batalla. Debería ser el mismo lugar donde Goku se entrenó más tarde en la obra original. Al ver a Olibu y Talot volar a lo lejos, los demás finalmente recuperaron el sentido. Naturalmente, Salary y Raditz eran iguales, pero no se precipitaron. En cambio, planearon ver cómo North Kai se las arreglaba. Es la primera vez que veo a Olibu tomar la iniciativa de desafiar a un recién llegado. ¿Será que este Saiyajin es aún más fuerte? ¡Qué sorpresa! ¿Podría este Saiyajin usar el Kaioken? De ser así, esta batalla será sin duda aún más emocionante que la anterior de Mijorin. Señor Kai, permítanos observar esta batalla. Podría sernos de gran beneficio. Mientras los guerreros hablaban uno tras otro, Kai del Norte asintió. El grupo se tomó de la mano y, finalmente, dos personas posaron sus manos sobre la espalda de Kai del Norte. Esta habilidad de las artes de visión profunda había sido perfeccionada por North Kai. Raditz y Salary ya sabían de esta técnica de Kai del Norte, por lo que naturalmente colocaron sus manos sobre sus hombros. Mientras tanto, del lado de Talot y Olibu, tras llegar a la región de la interminable montaña Aguja, cada uno eligió un pico para subir. Se miraron en el aire, observándose en silencio. No hubo erupción de aura, ni ráfagas de viento, pero su cabello y su ropa se movían como si estuvieran atrapados en una brisa invisible. El aura de batalla ya se había formado. Era evidente que tanto Olibu como Talot se tomaban la pelea muy en serio. Vamos, déjame ver tu fuerza. Olibu fue el primero en adoptar una postura de combate. Una aura blanca y pálida fluía alrededor de su cuerpo como rayos de luz, particularmente impactante. De acuerdo. Sin perder tiempo, Talot invocó el poder del gran simio desde su interior. Una aura verdosa brotó de su cuerpo, quemándolo todo a su alrededor. Sus músculos se hincharon con el impulso del gran simio, lo que le daba un aspecto aún más poderoso. El aura salvaje y primitiva que emanaba sorprendió un poco a Olibu. Así que eso es todo. ¿Esta es tu verdadera fuerza, sin depender del Kaioken? Entonces no me contendré. Olibu sonrió con calma, y de repente se lanzó hacia adelante como una bala de cañón, directo hacia Talot. ¡Vamos! Talot no tuvo miedo y enfrentó a Olibu de frente. Ambos reunieron fuerzas a la vez y lanzaron golpes. ¡Auge! Se escuchó un estruendo atronador, acompañado de una onda expansiva intensa, que hizo que incluso los corazones de los espectadores se sacudieran violentamente. La feroz batalla había comenzado en serio. Ambos, con sus magníficas habilidades de combate y su rica experiencia, brindaron un deleite visual para todos los observadores. Sus ataques, rápidos, feroces e implacables, impactaban con brutal precisión. Cada impacto de puños y pies producía ondas de choque sobrecogedoras y estremecedoras. ¡Bum! 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 Explosiones sónicas estallaron continuamente en el aire, mientras la pelea entre Olibu y Talot se calentaba. Talot demostró unas habilidades de combate aterradoras. En tan solo unos pocos intercambios, ya había captado la esencia de los patrones de ataque de Olibu. Pero Olibu tampoco se quedaba atrás. Como el guerrero más fuerte del campamento del área norte, su destreza en el combate y su adaptabilidad eran excepcionales. Su estilo de lucha era flexible e impredecible, lo que impedía a Talot encontrar oportunidades claras por el momento. A medida que avanzaba la batalla, aquellos que anteriormente habían subestimado a Talot comenzaron a cambiar sus puntos de vista. Luchar contra Olibu en igualdad de condiciones demostró lo realmente poderoso que era Talot. ¡Bang! ¡Bam! ¡Bang! Tras 3 fuertes choques consecutivos, Talot y Olibu fueron derribados por el retroceso del poder del otro. Ahora completamente inmersos en el modo batalla, los dos habían dejado de lado todas las distracciones y se dedicaron por completo a la lucha. Toma esto. Bombardeo multidireccional. Olibu reunió energía en ambas manos. En un instante, docenas de poderosas explosiones de energía formaron una densa red que se dirigía hacia Talot. Bombas espirales. Talot se impulsó rápidamente, condensó una gran bola de energía y la lanzó. Al soltarla, se dividió en docenas de poderosas explosiones espirales, neutralizando a la perfección el ataque de Olibu. Destruido.
Las explosiones de energía explotaron a la vez, provocando una reacción en cadena. Un grueso muro de llamas se alzó, creando una barrera entre Olibu y Talot. Con su visión bloqueada y su percepción brevemente interrumpida por el aura caótica, Olibu solo pudo permanecer alerta donde se encontraba. Este era el momento perfecto para que Talot lanzara un ataque. Una bola de energía en espiral se condensó y comprimió en su palma mientras usaba la transmisión instantánea para aparecer detrás de Olibu. ¡Qué rápido! Olibu, al sentir el peligro desde atrás, quedó completamente sorprendido. ¡Boom! Talot detonó la bola de energía espiral, y las llamas explosivas envolvieron a Olibu. Talot aprovechó el momento para distanciarse rápidamente. Esta escena hizo que los espectadores sudaran frío por Olibu, pero también los dejó asombrados. ¿Cómo logró Talot hacerlo? Salari y Raditz, por otro lado, apretaron los puños con entusiasmo. Sabían exactamente qué técnicas estaba utilizando Talot. Todos esos enfrentamientos pasados no habían sido en vano. Al mismo tiempo, en el palacio del Gran Kai, donde el Gran Kai estaba observando en secreto la batalla, él también quedó atónito por la técnica de Talot. Con sus agudos ojos, pudo notar que la teletransportación de Talot no era simplemente un movimiento de alta velocidad, ni tampoco era la transmisión instantánea al estilo yardratiano. Esta técnica era más avanzada que la transmisión instantánea. Le recordaba a la técnica de teletransportación que poseía solo el Señor Supremo Kai. Oh. Estos Saiyajin son realmente especiales. Los años venideros podrían no ser tan aburridos después de todo. Dicho esto, el Gran Kai continuó observando la batalla mientras se escondía en su habitación, disfrutando felizmente de su comida. Aire. Talot miró fijamente el espeso humo provocado por la explosión, con su mente en alerta máxima sin el más mínimo rastro de descuido. Aunque su ataque furtivo había dado resultado, un truco tan insignificante todavía estaba lejos de ser suficiente para derrotar a Olibu. Al disiparse el humo, la espalda de Olibu mostraba un desgarro en la ropa, pero su musculosa espalda permaneció completamente ilesa. Ni siquiera tenía un rasguño en la piel. Con un poder que superaba los 100 millones, la resistencia de su cuerpo físico hablaba por sí sola. Incluso con el poder del gran simio, que elevaba la fuerza de Talot a poco más de 38 millones, no fue suficiente para infligir el más mínimo daño. ¿38 millones? Así es. Tras alcanzar recientemente los niveles Super Saiyan 2 y 3, la fuerza de su forma base también aumentó. Una vez consolidada su base, el poder de su forma base se estabilizó en 3,8 millones. Así que con el aumento de 10 veces el poder del gran simio, eso sumaba 38 millones. Como era de esperar, ese tipo de ataque es completamente ineficaz contra ti. Talot dejó de lado su actitud juguetona. Olibu no respondió. En cambio, se arrancó los restos de su ropa, dejando al descubierto unos músculos tenaces y robustos como una roca. Mientras giraba el cuello y hacía crujir los nudillos con una serie de fuertes ruidos, Olibu se giró con calma, con su mirada seria fija en Talot. ¿Cómo lo hiciste? En esa situación, te habría sido imposible atravesar el cortafuegos sin hacer ruido. Incluso moviéndote a una velocidad extrema, ¿no habrías podido escabullirte por detrás de mí de esa manera?, preguntó Olibu con curiosidad. ¿Transmisión instantánea? ¿Has oído hablar de ella?, respondió Talot, diciendo solo transmisión instantánea y sin mencionar que en realidad era una versión más avanzada. ¿Transmisión instantánea? Ya veo, esa técnica yardratiana. Tienes un montón de trucos, pero admito que funciona, dijo Olibu con una risa en lugar de ira, su entusiasmo alcanzando su punto máximo. Mientras seguía estirando su cuerpo, añadió. Creo que ya terminamos de ponernos a prueba. De ahora en adelante, me lo voy a poner serio. Bien, yo también he calentado bastante. Es hora de que me demuestres lo que realmente vales. La expresión de Talot era tranquila, ya no estaba nervioso como antes. En cambio, se cruzó de brazos, esperando a que Olibu mostrara sus verdaderas habilidades. Jajaja. Con todas las miradas puestas en él, Olibu desató repentinamente todo su poder. Su nivel de poder, que ya superaba los 100 millones, estalló en un instante. Sus músculos se hincharon y su aura abrumadora se transformó en llamas blancas que giraban en espiral alrededor de su cuerpo, formando ciclones capaces de destrozar cualquier cosa a su paso. Entonces vino una violenta tormenta de aura, que se extendió como un tornado en todas direcciones. La forma de Olibu sufrió un cambio sutil pero significativo. Todo su cuerpo irradiaba ahora un brillo indestructible.
se había convertido en un imponente guerrero rubio, de más de 2,5 metros de altura. La altura de Talot había aumentado debido al poder del gran simio, y Olibu ya medía más de 2 metros, pero ahora, la diferencia entre ellos era marcada. Sin embargo, un aumento de altura no garantiza necesariamente la capacidad de dominar a alguien de complexión más delgada. Cuando Olibu desató toda su fuerza, todos los que observaban desde fuera del campo de batalla quedaron completamente conmocionados. La razón era simple. El poder de Olibu era abrumador. Su aura, por sí sola, bastaba para intimidar a muchos. Raditz y Salari lo sintieron inmediatamente y respiraron profundamente con asombro. No esperaban que hubiera alguien de este calibre en el planeta de Gran Kai. La fuerza de Olibu les recordó a Kohler. Hacía siglos que no veíamos a Olibu tan serio. Esta aura es incluso más poderosa que aquella vez que explotó con toda su fuerza. Esta pelea está prácticamente decidida. Aunque ese Saiyajin tenga un poder oculto, perderá. Es demasiado pronto para decirlo. No lo olvides, el Kaioken del señor Kai es increíblemente poderoso. Y no lo olvides, Olibu también conoce Kaioken. Los murmullos y susurros continuaron. Al igual que una reacción compartida ante una película de gran éxito, todos se dejaron llevar por el momento. Una panda de ignorantes. ¿De verdad creen que pueden medir tan fácilmente la fuerza de los Saiyajin? ¿Quién dijo que Talot solo conoce la transmisión instantánea? Esto es solo el principio. Raditz se burló, mirando al grupo de guerreros como si fueran ranas en el fondo de un pozo, con la mirada llena de lástima. Talot ni siquiera había usado Super Saiyan todavía, y estos tipos ya actuaban como si lo hubieran visto todo. Pronto lo descubrirán. Cuando el hermano Talot se transforme, espero que puedan mantener esa misma actitud, dijo Salari con calma, sin la menor preocupación. Olibu puede ser fuerte, pero el Super Saiyan es más fuerte. En el campo de batalla, Talot evaluó a Olibu con la mirada. Tras unas cuantas miradas, pudo calcular aproximadamente su poder en ese momento. Fue una pena que no tuviera un explorador con él, o podría haber medido el número exacto. Pero incluso sin él, podía hacer una buena estimación. Era más fuerte que Kohler sin transformar, con al menos un nivel de poder superior a 150 millones, posiblemente incluso llegando a 200 millones. ¿Es este el nivel máximo de poder de Olibu? ¡No! Nada de eso. Esto era simplemente una prueba de Olibu para ver dónde estaban los límites de Talot y medir cuánto poder debería desplegar él mismo. Muy cauteloso, muy sólido. Después de todo, era alguien que podía luchar contra Picon sin perder. Aunque finalmente perdió cuando Picon se puso serio, su fuerza definitivamente no se limitaba a este nivel. Por supuesto, esto era solo una suposición, porque la verdad solo podría revelarse después de una pelea real y seria. Sus miradas chocaron nuevamente, pero ninguno hizo el primer movimiento para atacar y romper la atmósfera. Así como Talot había estado evaluando a Olibu, Olibu también lo había estado observando. Y, de igual manera, se dio cuenta de que Talot ocultaba un gran poder. Será mejor que saques a relucir tus verdaderas habilidades pronto. Con tu nivel actual, no eres rival para mí, le instó Olibu. ¿Te diste cuenta? Bien. Hacía mucho que no tenía una batalla seria. Eres el oponente que estaba esperando. Talot apretó los puños y, bajo el control de su energía espiritual, las células S de su cuerpo se activaron. La reserva de energía del Super Saiyan 1 estalló como un volcán. ¡Wosh! A medida que Talot se fortalecía, su físico, ya de por sí fuerte, se fortalecía aún más. Sus músculos se expandían con sonidos profundos y retumbantes. Una aura dorada y profunda, como un infierno abrasador, envolvió a Talot. Su cabello se erizó, impasible ante el viento, brillando con un dorado intenso, mientras sus pupilas adquirían un verde vibrante. Super Saiyan 1 grado 1. Nivel de poder, 190 millones. Como era de esperar, aumentar el nivel de poder de la forma base y combinarlo con la transformación de Super Saiyan es sin duda la forma más rápida de volverse más fuerte. Talot se maravilló de su propio poder en este momento. Fue solo un aumento de 300.000 en el nivel de poder, pero después de la transformación, se tradujo en una ganancia de 15 millones. Y este aumento de fuerza fue genuino, no en lo más mínimo superficial. Toda la transformación se completó de una sola vez, sin que se filtrara ni un solo rastro de aura. Esto demostró cuán perfecto se había vuelto el control de Talot sobre el Super Saiyan 1. En ese momento, Olibu quedó completamente atónito.
Aunque Talot había controlado la mayor parte de su aura, sus instintos de guerrero le decían que su fuerza no era menor que la suya, quizá incluso superior al poder que había demostrado. Esto despertó el espíritu de lucha que Olibu había estado latente durante muchos años. Extraordinario. Una transformación, ¿eh? Así que este era el poder que sentí antes. Viendo tu fuerza ahora, empiezo a creer lo que dijiste. Quizás entre los oponentes a los que te has enfrentado, yo solo ocuparía el segundo lugar. Olibu lo elogió sin reservas, incluso admitiendo que antes se había confiado demasiado. Tal franqueza le valió el respeto de Talot. La mayoría de las personas no reflexionarían con tanta decisión ni se expresarían tan abiertamente. Este es el Super Saiyan. Vamos, que nuestra batalla comience de verdad. Con esas palabras, Talot respondió al espíritu de lucha de Olibu lanzando el primer ataque. Levantó la mano y lanzó una enorme bola de energía en espiral, que se separó de su palma y luego se dividió en docenas de bolas de energía en espiral más pequeñas mientras cargaba hacia adelante. Este tipo de ataque imitaba de alguna manera una técnica conocida, pero, por supuesto, el método era diferente y el poder aún más. Bien hecho. Esta vez, fue Olibu quien se defendió. En un instante, reunió fuerza y lanzó una gran esfera de energía, detonándola en pleno vuelo. ¡Bum! La explosión de energía desencadenó una reacción en cadena. Llamas imponentes envolvieron todas las espirales de energía más pequeñas, formando de nuevo un grueso muro de fuego que separó a Talot y Olibu. La escena de batalla no parecía muy diferente a la anterior, pero esta vez, antes de que las llamas de la explosión se hubieran desvanecido, y antes de que Talot pudiera usar la teletransportación nuevamente, el enorme cuerpo de Olibu atravesó las llamas como una bestia feroz, cargando directamente hacia Talot. Talot ya había previsto esto. Aunque su sentido ki se vio interrumpido, su capacidad para sentir la energía espiritual y prever el futuro le permitió detectar a Olibu y vislumbrar una parte de lo que estaba por venir. El golpe demoledor de Olibu fue bloqueado por Talot a tiempo, pero la fuerza explosiva que lo impulsó fue tremenda. Incluso con defensa previa, Talot salió volando por el impacto. Tras tomar la iniciativa, Olibu avanzó una vez más, con su aura en erupción mientras perseguía a Talot, que se encontraba en el aire. Sus feroces y poderosos ataques llovieron como un huracán. ¡Pam! ¡Golpe! ¡Pam! ¡Golpe! ¡Pam! ¡Golpe! La feroz batalla se reanudó, con Olibu dominando por completo la pelea. Su estilo de combate arrollador y aplastante lo impulsó a atacar a Talot con un frenesí que rozaba la locura, como era de esperar de Olibu. Comparado con la presión que me dio Kohler, esto es de otro nivel. Talot pensó para sí mismo. Los feroces y poderosos golpes de Olibu eran terriblemente destructivos, y su velocidad también era rápida, como un rayo. Esto demostró que su título como el guerrero más fuerte de la facción del área norte no era mera publicidad. Si hubiera sido Kohler, enfrentándose a Olibu sin una transformación, habría sido tomado por sorpresa, ciertamente sufriendo más daño del que recibió por el poder del gran simio de Talot combinado con el Kaioken. En cuanto a Freezer, incluso si peleara con todo su poder, aún podría ser destrozado por el ataque de Olibu. En tan solo unos pocos segundos, Olibu había lanzado cientos de ataques con toda su fuerza. Durante este breve intercambio, Talot había comprendido completamente los patrones de ataque y la trayectoria de Olibu. Incluso podía ver a través de sus técnicas. ¡Bang! ¡Tut! Los puños de Olibu fueron repentinamente atrapados por Talot, sus dedos entrelazados mientras ambos se enfrascaban en una cruda competencia de fuerza. Los músculos de Olibu se tensaron y las venas de su frente se abultaron mientras su poder seguía aumentando. Talot también comenzó a desplegar su fuerza, enfrascándose en una lucha de poder puro y duro. El choque alteró la presión atmosférica circundante, destrozando las nubes, mientras todo el campo de batalla temblaba bajo la fuerza de su abrumador poder. Así que esta es tu fuerza después de transformarte. En términos de poder puro, nadie me ha igualado, y aún así puedes mantenerte firme. Rugió Olibu, con su espíritu de lucha por las nubes. Hacía muchísimos años que no sentía tanta emoción. Fortalecerse, alcanzar nuevos niveles. ¿No fue todo por la oportunidad de luchar contra alguien verdaderamente igual? ¿De verdad? Qué lástima que te equivoques en algo. No estamos al mismo nivel que tú, respondió Talot con una leve sonrisa. Entonces, los músculos de su brazo se hincharon repentinamente, y su poder estalló en un instante. En ese breve instante de dominio, arrojó a Olibu lejos. Girándose por el aire, Olibu recuperó el sentido en pleno vuelo y se estabilizó rápidamente, pero antes de que pudiera reaccionar, Talot ya se había lanzado frente a él y le había dado un puñetazo en la cara. ¡Bum! Se escuchó una explosión amortiguada.
Golpeado con fuerza, Olibu se estrelló contra la montaña aguja como un meteorito. La ladera se desmoronó, y una densa humareda se elevó en todas direcciones. Aún no había terminado. Talot, moviéndose a gran velocidad, se reposicionó rápidamente, fijó la posición de Olibu, extendió los brazos y los impulsó hacia adelante con fuerza. Un rayo de energía dorado salió disparado de la palma de Talot, dirigiéndose directamente hacia Olibu. Al mismo tiempo, un cañón de energía tremendamente poderoso estalló desde dentro del humo, chocando con el rayo de energía de Talot. El choque de energía provocó una explosión masiva que sacudió el planeta. Al ver que su ataque de energía era neutralizado, Talot no se sorprendió. Su figura se desvaneció y desapareció del lugar. En ese momento, Olibu ya había liberado su aura, dispersando el denso humo. Examinó su entorno con expresión seria, con los nervios a flor de piel, sin relajarse ni un instante. Simultáneamente, Talot apareció silenciosamente detrás de Olibu y le asestó una patada a toda potencia a la cintura, enviando de nuevo a Olibu desprotegido a volar. Talot usó transmisión instantánea al instante para alcanzarlo y desató una descarga continua de poderosos golpes. Implacable y mortal, frío y despiadado. Él reprimió por completo a Olibu, obligándolo a simplemente defenderse. En total desventaja, Olibu concentró todos sus esfuerzos en la defensa. La inmensa presión le hizo correr sudor frío por la frente. Su corazón se aceleró y su mente se tensó. Para él, desde que llegó al planeta del Gran Kai, esta fue la primera vez que experimentó una presión y tensión tan intensas. El ataque incesante de Talot continuó, sus golpes cada vez más afilados, evolucionando en medio de la batalla. Su velocidad también aumentó sin pausa, y cada movimiento azotaba a Olibu como una tormenta. Esto es malo. Si esto sigue así, perderé la capacidad de contraatacar por completo. La presión se duplicó, y Olibu se dio cuenta de que las cosas estaban tomando un mal giro. Pam. Golpe. Pam. Golpe. Pam. Los golpes sordos de sus extremidades al chocar resonaron en el aire. Bajo el ataque de Talot, la defensa de Olibu finalmente reveló una enorme vulnerabilidad. Aprovechando la oportunidad, Talot se centró en el punto débil de Olibu y desató una serie de golpes devastadores. Pam. Golpe. Pam. Varios golpes fuertes y sucesivos hicieron volar a Olibu. La fuerza aterradora fue suficiente para sacudir un planeta. Derribado, Olibu se deslizó por el aire durante varios miles de metros antes de estrellarse contra una imponente montaña Spire, apenas logrando estabilizarse. En ese momento, su poderoso cuerpo estaba cubierto de heridas, especialmente por los fuertes golpes que Talot había asestado. Presentaba heridas internas alrededor de la cintura. Olibu jadeó pesadamente, ajustando su ritmo respiratorio. El sudor le empapó el cuerpo. Aunque bajo presión, una expresión de emoción aún se extendía por su rostro. Hacía muchísimo tiempo que no experimentaba una batalla tan emocionante y desgarradora. Cada célula de su cuerpo vibraba de alegría. El dolor se había transformado en emoción, proporcionándole una euforía nunca antes experimentada. ¿Cómo te sientes? Esa ronda de ataques debería haber bastado para que me tomaras en serio, ¿verdad? Preguntó Talot con una sonrisa, apareciendo de repente ante Olibu. Ya no atacó porque la fase de sondeo estaba a punto de terminar. Claro. Gracias a ti, por fin he recuperado la sensación de batalla. De ahora en adelante, será una pelea seria. El espíritu de lucha de Olibu estaba completamente encendido. Ahora, a menos que uno de ellos fuera derrotado por completo, no dejaría de luchar. Ja. El cuerpo de Olibu se inclinó ligeramente hacia adelante, su aura se encendió y su cuerpo se expandió una vez más. Las heridas que había sufrido durante la batalla se curaron a medida que la energía lo atravesaba y su fuerza se elevó a un nuevo nivel. Así que por fin te lo tomas en serio. Esto se pone interesante. Talot adoptó una postura de combate, reuniendo fuerzas, completamente alerta. A juzgar por el aura, el nivel de poder de Olibu había alcanzado al menos 200 millones. Después de que su aura explotó hasta cierto punto, Olibu, por alguna razón desconocida, detuvo repentinamente la liberación y en su lugar rápidamente retiró su aura. ¿Aún te resistes? Parece que aún dudas de mi fuerza. Talot se burló con frialdad. Olibu no dijo nada y de repente cargó hacia adelante. Talot no retrocedió. Cargó para enfrentarlo. ¡Bum! Cuando chocaron, estalló una luz cegadora. La tercera ronda había comenzado. A medida que la batalla se intensificaba, comenzó a afectar a todo el planeta del Gran Kai.
Guerreros de otras galaxias se dieron cuenta poco a poco. Este enfrentamiento legendario había alcanzado un nivel que innumerables guerreros solo podían contemplar con asombro. Incluso los pocos que aún no estaban convencidos quedaron conmocionados por el poder que irradiaban Olibu y Talot. Entre ellos estaba Picon, quien estaba entrenando. Desde su llegada al planeta del Gran Kai, nunca se había enfrentado a una batalla de este calibre. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Hacía mucho que no veía a Olibu tan entusiasmado. Esta batalla también es una oportunidad para que mejore, dijo Norkai. De hecho, tanto Talot como Olibu fueron los guerreros más destacados de su zona norte. Ahora que se estaban volviendo más fuertes, su reputación también crecería. La próxima vez que se encontrara con los otros Kais, al menos podría presumir de una posición de superioridad. Detrás de él, los guerreros reunidos ya estaban estupefactos, profundamente conmocionados. Entre ellos se encontraban, naturalmente, Raditz y Salari. Solo que la fuente de su conmoción era diferente. La generación anterior de guerreros quedó atónita por lo poderoso que era Talot y por lo que pudo empujar a Olibu hasta ese punto. Raditz y Salari, por otro lado, estaban sorprendidos por lo formidable que había resultado ser Olibu. Sabían claramente lo poderoso que era un Super Saiyan. Que Olibu pudiera enfrentarse cara a cara con Talot, e incluso ahora mostrar débiles signos de superarlo, fue suficiente para demostrar lo fuerte que era Olibu. Palacio del Gran Kai. En una habitación del segundo piso, Gran Kai sonreía de oreja a oreja. Claramente, la abrumadora fuerza que habían demostrado Talot y Olibu había ganado su aprobación. Sin duda, eran guerreros extraordinariamente poderosos. Cada uno de ellos al nivel de un señor regional en el universo. Una pelea como esta es realmente maravillosa. Es una pena no poder verla abiertamente, de lo contrario, sería aún más interesante, murmuró el Gran Kai para sí mismo. De repente, una idea particular brotó en su mente. Si tales batallas fueran tan entretenidas, ¿por qué no seguir adelante y celebrar un torneo de artes marciales del otro mundo? Al organizar un torneo así, todos los guerreros de las 4 galaxias principales podrían participar. Se llenaría de emoción y no se aburriría por un buen rato. El Gran Kai comenzó a entretenerse con sus pensamientos traviesos. Se podría decir que todo fue culpa de una vida aburrida y tediosa. En el espacio aéreo sobre Spire Mountain, la feroz batalla entre Talot y Olibu estaba llegando a un punto de ebullición. Olibu, cuyo espíritu de lucha se había encendido por completo, ahora había entrado en un estado de transformación, con mejoras explosivas tanto en las habilidades de combate como en la destreza en la batalla. Los dos habían estado enfrascados en un combate cuerpo a cuerpo durante 2 minutos, intercambiando golpe tras golpe en una pelea muy igualada en la que ninguno podía obtener la ventaja. La verdad es que si Talot no tuviera aún un poder aún mayor que no había utilizado, ya habría sido reprimido, quizás incluso abrumado. El poder de Olibu era inmenso y su estilo de lucha se había vuelto cada vez más refinado a medida que aumentaba su fuerza. Desde la distancia, 2 rayos de luz, uno blanco y otro dorado, destellaron rápidamente en el cielo, chocando una y otra vez. ¡Bum! Otro estruendo atronador estalló. Talot y Olibu chocaron una vez más, y la tremenda fuerza de retroceso los empujó a ambos hacia atrás. Después de varias rondas de este intercambio, ambos peleadores sufrieron diversos grados de lesiones. Pero para ellos, las lesiones de este nivel no eran realmente heridas. Eran el mejor tipo de combustible. Otra vez. Gritó Olibu, su voz atravesó el cielo mientras su aura se encendía y su poder volvía a surgir mientras cargaba contra Talot a toda velocidad. Cuando Olibu lanzó su siguiente ataque, Talot escupió y lo enfrentó de frente. Los dos volvieron a chocar, en un combate cuerpo a cuerpo. La fuerza de sus golpes transmitía sus pensamientos. Olibu se entregó por completo a la batalla, con su fuerza aumentando gradualmente. Talot disfrutó de esa presión. La sangre Saiyajin en sus venas hervía, y decidió no contener más su fuerza. Con el poder del gran simio activado, su fuerza aumentó en un instante, superando sus límites. ¡Bang! Un golpe con una fuerza imparable aterrizó de lleno en el abdomen de Olibu. ¡Bum! El puñetazo de Olibu golpeó a Talot directamente en el pecho. ¡Todo! Olibu escupió un trago de líquido amargo al finalizar el poderoso puñetazo. GRRR. Talot apretó los dientes y dejó escapar un gemido ahogado mientras soportaba el despiadado golpe. Al segundo siguiente, ambos lanzaron otro ataque, pero esta vez, el poder del gran simio dentro de Talot explotó aún más fuerte, y pateó a Olibu volando a la distancia. Olibu recuperó rápidamente el equilibrio y no fue derribado. En cambio, levantó la mano y disparó un poderoso rayo de energía.
Sin dudarlo, Talot también desató un ataque de energía. Rumble. Las dos energías chocaron y explotaron en el aire. Las llamas abrasadoras se expandieron rápidamente, solo para ser comprimidas por las auras de ambos luchadores, encogiéndose continuamente hasta que desaparecieron por completo. La batalla se detuvo brevemente, mientras Talot y Olibu se miraban fijamente desde la distancia. Al observarlo más de cerca, el cuerpo musculoso de Olibu temblaba levemente. Por supuesto, no era por miedo, sino por la sangre hirviendo y la excitación que inundaba su cuerpo. Parece que nuestras fuerzas están bastante igualadas. Desde la última ronda, entiendo bien tus límites, dijo Olibu con una sonrisa. En toda mi vida, eres el oponente más fuerte al que me he enfrentado. ¿De verdad? Me siento muy honrado, respondió Talot, aunque sus palabras no conmovieron a Olibu. En este punto, las palabras llegaron un poco tarde y vacías. Entonces muéstrame todo lo que tienes. No puedo esperar más, instó Olibu. Al oír esto, Talot no dijo nada más. Un destello de luz dorada atravesó sus ojos y las células S de su cuerpo se activaron, extrayendo energía de un pozo más profundo de Super Saiyan. Al principio decidiste contenerte, pero luego tendré que empujarte hasta el límite y obligarte a salir. Mientras sus palabras caían, una aura vasta y aterradora se extendió hacia afuera. La presión explotó en todas direcciones, y el objetivo más cercano, Olibu, fue el primero en ser obligado a retroceder por esta aura abrumadora. Al sentir el aura ascendente, la expresión de Olibu se tornó en sorpresa. ¡Ah! En medio de un fuerte grito, una aura dorada surgió violentamente alrededor de Talot, con rayas de oro deslumbrando los ojos. Su cabello dorado se alzó aún más alto y sus músculos se hincharon una vez que el aura alcanzó un punto crítico. Talot se estabilizó en Super Saiyan grado 2 y su nivel de poder se elevó a casi 230 millones. Al ver el poder de Talot, el rostro de Olibu se ensombreció. Este aún no es tu límite, ¿verdad? Debes saber que, por muy fuerte que seas, así de fuerte llegaré para igualarte. Después de todo, eres un recién llegado y también necesito cuidarte. Creo que estás siendo demasiado arrogante, respondió Talot con frialdad. Olibu claramente lo estaba subestimando. Ese rastro de frialdad envió un temblor a través del corazón de Olibu, y adivinó en silencio. Talot probablemente solo estaba usando el 50% de su poder. Antes de que pudiera decir algo más, Talot atacó instantáneamente. Su velocidad era tan rápida que era invisible a simple vista cuando apareció ante Olibu como un rayo. Sintiendo algo malo, Olibu instintivamente levantó la guardia, pero Talot ya era un paso más rápido. ¡Bum! Un fuerte puñetazo impactó directamente en la cara de Olibu. La fuerza imparable envió a Olibu a volar y, por un breve momento, su conciencia vaciló. Controlando a la fuerza su cuerpo para recuperar el control, Olibu ni siquiera tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de que Talot, ahora convertido en un rayo de luz dorada, atacara nuevamente. Con puños y patadas combinados, el poder de cada movimiento ahora se había duplicado. El poder destructivo de cada ataque infligió un daño inmenso a Olibu. ¡Bang! Con un fuerte impacto, el uppercut de Talot se conectó de lleno con la mandíbula de Olibu. El poder devastador lanzó el enorme cuerpo de Olibu hacia el cielo. Usando la transmisión instantánea, Talot apareció justo encima de Olibu. Juntó ambas manos formando un martillo y las descargó con un golpe aplastante. Se escuchó otro golpe sordo. Golpeado una vez más, Olibu se desplomó hacia el suelo como un meteorito, atravesando varias montañas puntiagudas y levantando espesas nubes de polvo. Aprovechando la oportunidad, Talot decidió darlo todo en un último esfuerzo para decidir el resultado de la batalla. También quería que Olibu comprendiera que su subestimación de principio a fin había sido un error. Extendiendo los brazos, la energía surgió violentamente mientras un rayo dorado explotaba alrededor de su cuerpo. El aura de Talot subió más y más alto, mientras dos esferas de energía dorada bailaban en sus palmas. Luego, presionó sus manos juntas y las dos esferas de energía se fusionaron en una única y enorme esfera de relámpago dorado. Cañón perforante definitivo. Con un grito atronador, una feroz explosión de relámpagos dorados en espiral surgió de sus palmas, lanzándose directamente hacia Olibu. El violento rayo de energía se asemejaba a un dragón dorado rugiente, con el poder de aniquilar todo a su paso. ¿Destruir planetas? Ese era el menor de sus poderes. Esta escena conmocionó a todos los que la presenciaron. Ni siquiera Norkai esperaba que Talot lanzara un golpe final tan devastador. La intensidad de esta energía superó con creces las expectativas. Era realmente posible que Olibu volviera a morir. Verás, en el otro mundo, todo el mundo ya ha muerto alguna vez.
Aunque conservan cuerpos físicos, se les considera muertos. Si alguien volviera a morir aquí, significaría desaparecer en el sentido de la petición. No importaba el inframundo, el mundo viviente o cualquier otra dimensión, su existencia desaparecería por completo. Todos los espectadores contuvieron la respiración esperando a Olibu. Pero en el siguiente segundo, ocurrió algo completamente inesperado. El cañón perforante definitivo de Talot, al impactar el enorme cráter creado por el choque de Olibu, detuvo repentinamente su avance. Mirando más de cerca, Olibu estaba de pie firme en el cráter, usando pura fuerza física para soportar el cañón perforante definitivo. Olibu lo bloqueó. Sabía que no caería tan fácilmente. Después de todo, él es el guerrero más fuerte de nuestra área norte. En el campamento del área norte, los guerreros que estaban en buenos términos con Olibu vitorearon y levantaron la moral, incluso si Olibu no pudiera oírlos. No esperaba que lo bloqueara tan directamente, esto resultó ser una bendición disfrazada para Olibu. Aunque ha estado entrenando en el planeta del Gran Kai y cada vez se hace más fuerte, no ha experimentado muchas batallas a vida o muerte. Durante más de 1000 años, ha vivido cómodamente. Pero la presión de Talot finalmente rompió sus límites, permitiéndole desatar un poder aún mayor. La aguda perspicacia de Kai del Norte detectó la verdad más profunda. Él conocía bien el alcance del poder de Olibu, pero sabía aún mejor que Olibu necesitaba tiempo para encender su verdadero potencial. Este Olibu es un auténtico monstruo. Pudo bloquear la técnica definitiva de Talot, Super Saiyajin grado 2, usando solo su cuerpo físico. Raditz quedó impactado por el formidable físico de Olibu. Ya le había impresionado antes la fuerza de Olibu, pero no hasta este punto. Resulta que lo había subestimado. Al mismo tiempo, Raditz se emocionó aún más. Con tantos maestros en el planeta del Gran Kai, especialmente guerreros excepcionales como Olibu, era el campo de entrenamiento perfecto para ellos. Volverse más fuerte a través de la batalla constante y dominar la transformación de Super Saiyan estaba a la vuelta de la esquina. Aunque definitivamente es asombroso, el hermano Talot también puede transformarse una vez más, dijo Salari con plena confianza en Talot. Solo el Super Saiyan grado 2 ya había empujado a Olibu al borde. Si subía un nivel más, sería una derrota instantánea a sus ojos. Al escuchar las palabras de Salari, Raditz estuvo de acuerdo, mientras los guerreros veteranos cercanos estaban atónitos, incapaces de imaginar que este Saiyan, Talot, aún pudiera transformarse nuevamente. Pero Kaio del Norte no pudo evitar negar con la cabeza. Sabía más sobre los detalles y notó algo extraño en el estado de Super Saiyan de Talot. No fue solo una simple transformación a Super Saiyan, también parecía llevar el poder del Gran Simio. Mientras tanto, del lado de Olibu, ahora había recuperado verdaderamente la sensación de estar al borde de la vida y la muerte. Toda su fuerza estalló, alcanzando su punto máximo e incluso superándolo. Una aura blanca estalló mientras el poder de Olibu continuaba aumentando. ¡Muévete!, rugió Olibu, levantando los brazos con fuerza. El estallido de poder cambió por la fuerza a la dirección del cañón perforante definitivo, y el rugiente rayo de energía dorada fue enviado a volar hacia el cielo hasta que desapareció por completo de su vista. 2 o 3 segundos después, en alguna región lejana y vacía, se produjo una explosión apocalíptica. El planeta del Gran Kai se vio afectado hasta cierto punto y tembló durante un buen rato. Tras lanzar el cañón perforante definitivo, Olibu jadeó con dificultad. Forzar la descarga de energía había consumido casi toda su resistencia. Aunque su situación parecía desalentadora, estaba rebosante de alegría. Ya no podía recordar la última vez que había sentido ese tipo de emoción que bombeaba sangre, esa euforia estimulante. Talot le había ayudado a redescubrir la sensación de estar vivo y, al hacerlo, había reavivado su deseo de hacerse más fuerte. En ese momento, Talot descendió del cielo, aterrizando detrás de Olibu. Agotado en cuerpo y espíritu, Olibu sintió algo detrás de él y se giró, encarando una vez más a Talot. En ese momento, la balanza de la victoria se inclinó claramente hacia Talot. En su estado medio lesionado, Olibu no tenía ninguna posibilidad de ganar. Eso estuvo cerca hace un momento. Tu ataque me hizo sentir la sensación de muerte de nuevo, dijo Olibu con una sonrisa. ¿Seguirás luchando? Tu estado no parece muy prometedor, respondió Talot. Aunque antes le había molestado la arrogancia de Olibu, esto seguía siendo solo un combate de entrenamiento. Hacía cientos de años que no tenía una pelea como esta, y terminarla ahora sería una lástima. Por favor, sigue luchando contra mí. Me disculpo por provocarte antes. Pero esta vez, te pido que lo des todo.
La mirada de Olibu era firme mientras le pedía a Talot que luchara con todas sus fuerzas. Al escuchar la petición de Olibu, Talot pareció comprender su intención. El poder de este tipo necesitaba ser despertado completamente a través de la abrumadora fuerza de su oponente. Era equivalente al tipo de potencial absoluto. Cuanto más fuerte es el oponente, mayor es el poder que puede desatar, mientras le den tiempo. Decidido, la expresión de Talot cambió una y otra vez, su mirada se volvió cada vez más aguda. Un destello de brillo brilló en sus ojos verde esmeralda. Como desees. Mientras las palabras caían, Talot concentró aún más su energía de Super Saiyan en su interior. Las células S de su cuerpo pulsaron y la tormenta de aura generada durante la transformación se expandió una vez más, agitando todo el planeta del Gran Kai. El suelo se derrumbó y las grietas se extendieron hacia afuera desde los pies de Talot como una telaraña. Todos en el planeta del Gran Kai sintieron una presión abrumadoramente aterradora descender sobre ellos. Aquellos guerreros de otras galaxias que habían confiado en su propia fuerza, vieron cómo sus pupilas se encogían repentinamente al sentir el aura explosiva, como si presenciaran algo que debería ser imposible. El poder de Talot siguió aumentando y la tormenta creada por la erupción de su poder se volvió cada vez más aterradora. Olibu, que estaba más cerca de Talot, se preparó para el impacto de la tormenta de aura. Su sangre y su energía aumentaron dentro de él, y la fatiga de la batalla anterior desapareció, reemplazada por una intensa excitación y anticipación. Una vez que se completó la transformación de Talot, sus poderes se estabilizaron en Super Saiyan Grado 3. Un poderoso campo de aura se formó. Su físico robusto parecía el de un pequeño gigante, con sus enormes músculos llamando la atención. El aura pura que liberó sin saberlo fue suficiente para destrozar el espíritu de lucha de aquellos con fuerza insuficiente. El nivel de poder actual de Talot había aumentado más allá de los 270 millones, y si lo deseaba, superar los 300 millones estaba fácilmente a su alcance. Esta es la tercera forma de mi Super Saiyan 1. Disfrútala como es debido. La mirada penetrante de Talot escrutó a Olibu, y el aura invisible pero poderosa, controlada por su voluntad, se dirigió hacia él. La presión sobre él aumentó de nuevo. El cuerpo de Olibu tembló levemente, pero no porque no pudiera soportar la presión. Eres realmente poderoso. En ese caso, puedo desatar todo mi poder sin dudarlo. Con un espíritu de lucha desbordante, Olibu apretó los puños. El alma de un guerrero, latente durante quién sabe cuántos años, despertó en su interior, intensificando su poder y haciéndolo más fuerte. ¡Zas! Una aura blanca surgió del interior de Olibu, elevándose hacia arriba. Al alcanzar cierto nivel de poder, su aura comenzó a contraerse ligeramente, y en cuanto a intensidad, incluso superó la forma de grado 3 de Talot. Sin embargo, Talot no se sorprendió en absoluto al ver eso. Quizás podría usar el aumento de fuerza de Olibu para volverse más fuerte él mismo. Pero eso ya no importaba. Ahora, era el momento de ver quién podía explotar con aún mayor poder y derrotar al otro de una sola vez. Según la estimación de Talot, Olibu también debería estar acercándose a su límite. Su fuerza era, como mucho, comparable a la de Cooler. Incluso podría ser un poco más débil que el Cooler transformado. En el mejor de los casos, solo estaba en el pico de los 400 millones en nivel de poder. Con mi forma de grado 3, definitivamente no soy más débil que tú en un enfrentamiento directo. Pero para derrotarte de una sola vez, el poder del gran simio es esencial. Me pregunto, ¿qué límite puedo alcanzar ahora? Talot tomó una decisión en su corazón. Esta también fue la primera vez que Talot puso a prueba su propio poder para ver cuáles eran realmente sus límites. Si ya hubiera dominado la forma Super Saiyan Full Power, probablemente podría derrotarte con facilidad, pero usar este método más directo me viene perfecto. A medida que su energía espiritual aumentaba, el poder del gran simio surgió lentamente de las profundidades de su reserva de energía de Super Saiyan. De ahora en adelante, no repetiré el tipo de batalla de prueba que hice antes, así que será mejor que estés preparado, porque te derrotaré de un solo golpe. No podría pedir más. En el momento en que terminó la conversación entre Talot y Olibu, alrededor de Talot, llamas verde esmeralda estallan desde adentro, mezclándose perfectamente con el aura dorada del Super Saiyan. El poder del gran simio y la energía del Super Saiyajin parecían estar en pugna, pero no chocaron. Al contrario, elevaron continuamente el poder de Talot. Rugido. De repente, el rugido furioso de un gran simio resonó en el espacio. El rugido del gran simio no solo sacudió el espacio, también implicó un ataque espiritual.
Incluso un guerrero de primer nivel como Olibu experimentó una breve pérdida de concentración. Si no hubieran estado parados a cierta distancia, ese único rugido solo habría sido suficiente para hacer temblar las almas de muchos guerreros en el planeta del Gran Kai. En la región del área norte, este impacto, y esta presión, no puede confundirse, es el poder del Gran Simio. Ese Talot logró fusionar el poder del Gran Simio con el poder de un Super Saiyajin. Exclamó Raditz. Sus horizontes se habían ampliado una vez más, hasta tal punto que no podía creerlo. El poder del Gran Simio podía multiplicar por 10 la fuerza de un Saiyajin. Si se sumaba a la forma Super Saiyajin, si se multiplicaba por 50, significaría que el Super Saiyajin se multiplicaba por 50, un aumento completo de 500 veces. Claro que Raditz no sabía que semejante aumento de poder no era tan sencillo. Si se liberaba sin cuidado, podría causar la explosión del cuerpo y la muerte. La situación ha cambiado. Como era de esperar del hermano Talot. Exclamó Salari con entusiasmo. Tal como lo había predicho, Talot seguramente todavía tenía una carta del triunfo que aún no había usado. Hace unos momentos, todavía estaba preocupada de que Talot pudiera perder ante Olibu. Ahora parecía que todo iba bien. Con la fusión del poder del Super Saiyajin y el del Gran Simio, el poder de Talot alcanzaría su límite. Cerca de allí, Kai del Norte también quedó atónito ante la fuerza de Talot que se elevaba una vez más. Apenas había logrado convertirse en Super Saiyan, ¿cómo era que ya estaba superando los límites nuevamente? Los otros guerreros permanecieron en un silencio atónito, claramente incapaces de comprender lo que estaba sucediendo, pero definitivamente podían sentirlo. Después de fusionar la energía del Super Saiyan con el poder del Gran Simio, la apariencia de Talot cambió una vez más. Su físico se volvió incluso más musculoso que la tercera forma del Super Saiyan 1, y su cabello dorado y erguido ocasionalmente crepitaba con brillantes arcos verdes de electricidad. Ya veo, este poder salvaje y primario, esta es tu verdadera fuerza como Saiyajin, eres más fuerte que yo. Olibu reconoció la fuerza de Talot. Esta batalla fue, sin duda, la más intensa que había enfrentado desde su muerte. En ese momento, el nivel de poder de Talot se había disparado a unos aterradores 450 millones. ¡No! Eso fue solo la amplificación inicial del poder del Gran Simio hasta cierto límite. Si superaba aún más el límite, Talot creía que su fuerza aún podría aumentar, siempre y cuando su cuerpo pudiera soportarlo, superar los 500 millones no sería un problema. Aunque su forma había cambiado drásticamente, todavía era una transformación de Super Saiyan. Vamos. Es hora de resolver esto. Con esas palabras, Talot lanzó el ataque. Justo lo que quería. Olibu explotó con toda su potencia y cargó contra Talot sin dudarlo. Mientras sus puños, rebosantes de un poder destructivo ilimitado, chocaban una vez más. Auge. Comenzó la ronda final. 3 minutos después, la batalla entre Talot y Olibu finalmente llegó a su fin. Olibu, habiendo agotado todas sus fuerzas, yacía en el suelo destrozado, jadeando pesadamente. Fue la primera vez en cientos de años que experimentó una pelea tan satisfactoria. Aunque había muchos guerreros fuertes en el planeta del Gran Kai, los de su propia galaxia eran demasiado débiles en comparación con él, y las reglas prohibían pelear con expertos de otras galaxias. Talot se paró victorioso frente a Olibu, mirándolo. No había duda de que había ganado esta batalla. Talot extendió su mano derecha hacia Olibu. Al ver esto, Olibu se detuvo por un largo rato, luego finalmente reveló una leve sonrisa, agarró la mano de Talot y se puso de pie. Las dos miradas se cruzaron, ya no con intenso espíritu de lucha, pero con respeto mutuo. Esta batalla, la perdí, y lo acepto de todo corazón. Olibu admitió su derrota por voluntad propia. Puedo sentirlo, hay un poder aún mayor escondido en tu cuerpo. Si pudieras extraerlo, el resultado de esta batalla podría haber sido diferente. Espero poder pelear contigo la próxima vez. Las palabras de Talot sorprendieron a Olibu. Ni siquiera él se había dado cuenta, pero Talot lo había presentido. Entonces definitivamente no te decepcionaré. La próxima vez que peleemos, seré más fuerte. Una decisión ya se había formado en el corazón de Olibu. Tal vez debería visitar Kai del Norte nuevamente y buscar orientación sobre los problemas que enfrenta. Su conciencia se quedó en silencio por un momento, y luego la expresión de Olibu cambió ligeramente cuando levantó la mano y atrapó algo que Talot había arrojado. Era un frijol. ¿Qué es esto? Olibu se sobresaltó. Cómelo. Es una semilla senzu de la tierra. Puede curar heridas y restaurar la resistencia. Aunque estés muerto, tu cuerpo aún necesita recuperarse.
La semilla Senzu funcionará, explicó Talot, y luego comió una semilla Senzu. Al ver a Talot recuperarse rápidamente, Olibu se quedó atónito. Escuché al señor Kai mencionar que todos vinieron de la Tierra, lo cual me sorprendió en ese momento. Pero no sabía que existían algo como las semillas Senzu en la Tierra. Quizás lo cultivaron después de tu muerte. Después de todo, si contamos los años, Corinne probablemente no tenga ni 1000 años, dijo Talot con indiferencia. Olibu vino de la Tierra hace más de 1000 años, y muchos mitos y leyendas se basaron en él, así fue en la obra original. Por lo tanto, su falta de conocimiento sobre las semillas Senzu era comprensible. Al fin y al cabo, según una cronología exacta, Corinne tiene ahora algo más de 800 años. Las semillas de Senzu fueron cultivadas por Corinne y solo existen desde hace unos pocos cientos de años. Ya veo, no me extraña, comentó Olibu con emoción, luego comió la semilla Senzu. Cuando la semilla Senzu se asentó en su abdomen, Olibu sintió un cambio directo en su cuerpo. Aunque técnicamente estaba muerto y algunos tipos de agotamiento no podían reponerse con una semilla Senzu, sus heridas y resistencia fueron restauradas por completo, e incluso su fuerza recibió un ligero impulso. Este fue el beneficio obtenido tras una feroz batalla. Talot también lo sintió. Aunque el nivel de poder base de Talot aún no había alcanzado su máximo, creía que estaba cerca de alcanzar la marca de los 4 millones. Quizás un nivel de poder base de 4 millones no era mucho, pero cada paso adelante era algo por lo que valía la pena alegrarse. Solo mediante una acumulación constante podría producirse al final una transformación significativa. La evolución del nivel de vida de una persona requiere una acumulación gradual. Hermano Talot. Talot. Cuando las dos voces llamaron desde lejos, Talot, que estaba en una profunda discusión con Olibu, sonrió levemente y miró hacia arriba. Incluso sin usar deliberadamente su aura para sentirlo, nada en esta área podía escapar de la cobertura de su energía espiritual. Raditz y Salari se acercaban y él naturalmente los sintió. No se preocupen, estoy bien. Aprendí mucho de esta batalla. En el futuro, ustedes dos también podrán aprender más de Olibu. Deberían haber visto su fuerza mediante la técnica de las artes de la visión avanzada de Kaiosama del Norte, dijo Talot a Salari y Raditz, y luego se volvió hacia Olibu. Me halagas. Soy yo quien necesita aprender más de ti, sobre todo sobre el Kaioken. He entrenado durante 1000 años, e incluso ahora, solo puedo usarlo hasta 3 veces. Olibu cambió de tema y se dirigió a Raditz. Claramente, estas palabras agradaron mucho a Raditz. Recibir el respeto de un poderoso guerrero era algo que lo hacía sentir inmensamente orgulloso. Talot tuvo que admitir que, si bien antes Olibu parecía rígido e inarticulado, ahora creía que el hombre era verdaderamente sabio. Sabía exactamente qué decir a cada tipo de persona para garantizar que la relación nunca se deteriorara demasiado. Con la conversación básica completa, el grupo utilizó técnicas de vuelo y el arte de vuelo suspendido en el cielo para regresar al campamento del área norte. En ese momento había algunas personas ajenas presentes. Fue el Kai del Sur quien llegó con sus guerreros. En ese momento, entre los Kais del planeta del Gran Kai, él era el único aquí. Acababa de traer algunos novatos al planeta del Gran Kai. Lo que no esperaba era encontrarse con Norkai, que también había venido a entregar novatos, y que aquí se estuviera librando una batalla tan intensa. La escena parecía armoniosa, pero bajo la superficie, sus palabras chocaban fuertemente. Cualquiera perspicaz podía verlo. Se trataba de un enfrentamiento entre el Kai del Norte y el Kai del Sur. Después de un intercambio verbal entre los dos Kais, el Kai del Sur finalmente se fue con sus guerreros. Estaba bastante claro, estaba sorprendido de que Norkai hubiera traído a 3 personas vivas esta vez. Sobre todo al escuchar, por el tono arrogante de Kai del Norte, que esto había sido permitido especialmente por el Gran Kaio, quedó aún más atónito. Le costaba controlar sus emociones, como si fueran olas tempestuosas en el mar. Señor Kai del Sur, ¿cómo pudo el señor Gran Kai permitir que personas vivas vinieran al otro mundo e incluso se quedaran en el planeta del Gran Kai por tanto tiempo? Esto no tiene sentido, le preguntó uno de los fuertes guerreros al Kai del Sur. Al oír esto, Kai del Sur ni siquiera lo miró y dijo, exactamente. Si pudieras adivinar las intenciones del Gran Kai, entonces no sería el Gran Kai. ¿Quieres decir que el Gran Kai debe tener una razón especial para hacer esto? Preguntó otro guerrero. Por supuesto. De lo contrario, ¿cómo se pudo permitir algo así? Lo que me da curiosidad es si el Gran Kaio del Norte lo dispuso, o si ese Kaio del Norte lo engañó de alguna manera. Viendo a esos 3 Saiyajin, no parecen tan especiales, solo humanos normales. Cuando su voz se desvaneció, otro guerrero a su lado comenzó.
Tal vez, antes de que pudiera terminar, el Kai del Sur lo silenció con una sola mirada. Ya basta. Solo hagan su trabajo. No les toca especular sobre el resto. Me reuniré con el Gran Kai en breve. La respuesta la sabré yo. Con eso, el Kai del Sur y su grupo regresaron al campamento del área sur. Después de expulsar al Kai del Sur, pasó mucho tiempo antes de que el Kai del Norte finalmente dispersara a los guerreros reunidos de su lado. Una vez resueltos todos los asuntos menores, tomó la iniciativa de hablar con Talot, Raditz y Salari. Lo que voy a decir puede que les haga reír, pero como han visto, la relación entre nosotros, los Kais, no es tan cordial como imaginaban. Pero no pasa nada. Ahora que han conocido al Kai del Sur, sabrán cómo sobrevivir aquí en el planeta del Gran Kai. Solo recuerden, a menos que sea absolutamente necesario, no inmiscuirse en territorio ajeno. Pero, por supuesto, si alguien viene a provocar o causar problemas, nosotros, los del área norte, jamás nos rendiremos. Norkai habló con firmeza, lo que por primera vez hizo que el trío sintiera que tenía un poco de estilo. Salari levantó el pulgar con fuerza, e incluso Raditz se conmovió y lo elogió por su actitud protectora. Al ver esto, Kai del Norte naturalmente se llenó de alegría. No se preocupe, ya sabe qué clase de personas somos, Lord Kai. También sabemos lo que hay que hacer. Ahora, ¿no debería ser hora de decidir dónde nos alojaremos? No podemos seguir usando las casas portátiles que trajimos, ¿verdad? Talot no tenía intención de profundizar en los asuntos anteriores y, en cambio, cambió de tema, tomando la iniciativa de preguntar. Es fácil. Al oír esto, Kai del Norte miró a Olibu y dijo, ya se conocen en la batalla. Así que te pediré que les muestres su alojamiento, Olibu. Y, ya que estás, ayuda a Talot y a los demás a familiarizarse con todo lo que hay aquí. Señor Kai, ¿no nos llevará personalmente allí? Preguntó Salari con curiosidad. Todavía tengo algunos asuntos que atender. Si no, definitivamente te acompañaré. Pero no te preocupes, volveré pronto, respondió Kai del Norte. Como lo planteó así, Salari no tuvo más remedio que dejar de lado la pregunta. Olibu continuó. Déjamelo a mí, Lord Norkai. Asintió Kai del Norte, intercambió una mirada con Talot, luego juntó las manos a la espalda y se giró para alejarse. Al ver que Norkai se marchaba, el grupo se alejó de Norkai y comenzó a hablar entre ellos. Después de charlar un rato, Olibu comenzó a guiar a Talot, Salari y Raditz en un recorrido por el planeta del Gran Kai. Naturalmente, la primera parada fue la zona residencial del campamento del área norte. Consistía en una serie de pequeñas casas independientes, no grandes, pero tampoco demasiado pequeñas. Como mínimo, cada una tenía capacidad para un solo ocupante. La mayoría de la gente quizá no lo note, pero Talot definitivamente sintió algo. El estilo de estas casas, ¿no se parecían a tumbas? Si no hubiera sabido ya que este era el otro mundo, si no hubiera sabido que este era un alojamiento para los muertos, tal vez habría soltado una queja. Al final, Talot y los demás decidieron quedarse con la vivienda portátil que habían traído consigo. Al fin y al cabo no estaban muertos, ¿quién dormiría voluntariamente en una tumba? Una vez instalado el alojamiento, los tres siguieron a Olibu para obtener una comprensión detallada de las diferentes regiones del planeta del Gran Kai y se familiarizaron con varias personas. No fue hasta casi una hora después que regresaron al lugar donde estaba instalada su casa portátil. Después de despedir a Olibu, solo Talot, Salari y Raditz permanecieron en la espaciosa habitación. Eso fue todo por hoy. Después de todo, acababan de llegar y antes, Talot y Raditz ya habían librado feroces batallas con Olibu y Nijorin. Aunque no había una noción real del tiempo, Talot pensó que sería mejor que no salieran mucho en un futuro próximo. De lo contrario, parecería demasiado agresivo y podría generar resentimiento. La gente de aquí no era tonta, cada uno había vivido durante incontables años y tenía una profunda experiencia. Si los tres estuvieran demasiado ansiosos por presumir y siguieran haciendo apariciones, solo generarían molestias. Sin nadie extraño presente, los tres se sentaron en el sofá de la sala de estar y hablaron abiertamente. Nunca pensé que habría tantos seres poderosos en el planeta del Gran Kai. Antes era como una rana en el fondo de un pozo. Ahora veo lo grande que es el mundo, dijo Raditz con un suspiro. En otras palabras, lo que realmente quiso decir fue, ¿quién hubiera pensado que el mundo de los muertos podría ser tan increíble? Lo que no sabía es que esto era solo la punta del iceberg. Este mundo era mucho más grande de lo que habían visto hasta ahora. El hermano Talot derrotó a Olibu, lo que significa que a partir de ahora, el hermano Talot es el guerrero más fuerte de nuestra área norte, dijo Salari directamente. Raditz asintió.
El legendario Super Saiyan ya es el guerrero número 1 del universo. No importa dónde esté, eso no cambia. Las palabras fueron demasiado rotundas, lo que llevó a Talot a responder: no deberían considerarme invencible. Si volviéramos a luchar, tal vez Olibu se daría la vuelta y me derrotaría. Una vez que se alcanza cierto nivel de fuerza, cada uno tiene sus propias técnicas especiales, al igual que los Saiyajin tenemos la transformación Super Saiyajin. ¿Quieres decir que Olibu todavía tiene un poder oculto que no usó?, preguntó Raditz en estado de shock. Ni hablar. Si fuera cierto, no habría perdido tan rotundamente en la última pelea, añadió Salary. Talot negó con la cabeza. En cualquier caso, cuando ustedes dos se vuelvan tan fuertes como yo, lo entenderán. Los dos intercambiaron miradas llenas de incredulidad. De todos modos, durante el próximo tiempo, necesitarás adquirir experiencia de combate rápidamente, aumentar tus células S y acelerar tu comprensión y control sobre ellas. Solo perfeccionando la transformación en Super Saiyan podrás ascender a un nivel superior, como yo. Al escuchar esto, las expresiones de Salary y Raditz se volvieron serias. Ambos asintieron uno tras otro, como si ya hubieran tomado una decisión. Incluso sin que Talot dijera nada, se habrían esforzado por convertirse en Super Saiyan más rápido. No por ningún otro motivo, sino simplemente para volverse más fuerte y no frenar a Talot. Antes, la sensación no era tan intensa. Pero tras presenciar la batalla entre Talot y Olibu, se dieron cuenta dolorosamente de su propia debilidad. Si no se esforzaban más, quedarían muy atrás. Al ver su expresión, Talot asintió con satisfacción.